Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la segunda sesión. En un video pasado hicimos una clase sobre las principales interpretaciones de la dictadura vistas desde la historiografía y también como las causas que apuntaban a la influencia de Estados Unidos, otra que apuntaba como a las causas internas y algunas interpretaciones de algunos historiadores. Hoy día me voy a meter ya más de lleno en la dictadura. ¿Ok? Así que vamos a ver aproximadamente desde el año 73 hasta el 83. Vamos a ver 10 años en esta parte de la clase. Bien, primera cosa entonces importante para que ustedes me vayan siguiendo el hilo. El objetivo es identificar los principales hitos y procesos de la dictadura. Y también nos vamos a meter un poquito en ciertas etapas, o sea, en ciertos como eventos importantes. Y también vamos a ver eh, cuál es el cambio radical que va a tomar la dictadura, porque en los primeros años, obviamente, yo se los comentaba en la guía, los primeros 10 años fueron de una brutal represión, de un intento por cambiar totalmente el sistema económico y político que tenía el país hasta 1973. Como dice el título de la unidad que uno siempre estudiaba, eh, es el quiebre de la vida democrática. O sea, hasta ese año nunca había existido una dictadura que de manera tan radical hubiese cambiado la estructura del Estado, que nunca hubiese cambiado, que hubiese cerrado el Congreso por tanto tiempo, ¿sí? Y que hubiera eh, censurado eh, y eliminado a los partidos políticos, ¿ya? Eso había existido en algunas épocas anteriores. El Partido Comunista, por ejemplo, había sido proscrito, es decir, y se habría ilegalizado eh, en dos oportunidades con Carlos Ibáñez del Campo y después con Gabriel González Videla, sobre todo con Gabriel González Videla en el año 1948, con la famosa ley maldita, pero esto fue distinto. O sea, lo que pasó en dictadura fue algo inédito ya en la historia de nuestro país. Entonces, bien, comencemos por acá. Entonces, 1973, el golpe de Estado. 1975, el ladrillo. Voy a primero partir por esta línea de tiempo que está acá, que creo que es interesante porque marca como una ciertos hitos importantes de este periodo que es la dictadura. ¿Qué es el ladrillo? El ladrillo, como les mencionaba en la guía número 3 o 4, ya no recuerdo bien, el ladrillo es un libro, un documento que elaboraron un grupo de economistas que se llamaban los Chicago Boys, como sale acá abajo. Ustedes pueden pinchar ese link y van a ver el tráiler de un documental que se llama Chicago Boys, que varios lo hicieron, varios lo revisaron en la guía número 3, donde yo les daba la opción de que ustedes vieran un documental y lo analizaran con una pauta. ¿Cuál es la importancia de ese libro? Que fue escrito antes de la dictadura, que empezara la dictadura. De hecho, su primer boceto fue escrito más o menos en 1969, 1970, y se lo presentaron a un presidente que era candidato, que ya había sido presidente de Chile, a Jorge Alessandri Rodríguez. eh, Se lo presentaron como programa económico para su gobierno en 1970 y él lo desechó porque lo encontró muy extremista. Imagínense, un presidente de derecha que fue presidente de la papelera, de la CPC, eh, de la Cámara de Producción y el Comercio. Era un hombre de negocios, pero aún así, a pesar de ser un hombre de negocios, él estaba en contra de estas visiones tan extremistas de la economía, que era la que tenían los Chicago Boys. Eh, entonces, ¿qué es lo que planteaba este libro? Este libro planteaba liberalizar la economía, que el Estado comenzara a tener un rol totalmente disminuido y poco importante en la economía, y eso fue lo que se quiso implementar en la dictadura. Bueno, aquí en el año 1975 se empiezan a aplicar lo que ha denominado la Naomi Klein para otro caso
en Estados Unidos, pero que se aplica aquí también a Chile, o se puede entender que son las políticas de choque económico. Es decir, un cambio radical en la política económica desde bueno, algunos dicen que antes, pero desde 1975 es súper claro que el rumbo económico de Chile cambia. ¿Por qué también está acá puesto el discurso de Chacarillas, que es el año 1977? En 1977 eh, hay un discurso, un acto que se hace en el Cerro Chacarillas, que está cerca al Cerro San Cristóbal, y en este discurso Pinochet plantea que la dictadura va a tener un rumbo claro. El rumbo era que en el año 80 se iba a presentar un plebiscito abierto en la cual se iba a votar para ver si Chile tenía una nueva constitución política. Y eso era complejo porque en el fondo lo que se estaba planteando era que esta dictadura, que había intervenido un gobierno que, según su justificación, eh, quería terminar con el marxismo y con el mal gobierno, con el desorden, ¿no es cierto? Quería buscar legitimarse e institucionalizarse, es decir, a través de la Constitución se iba a legalizar el gobierno, ¿sí? Ya no iba a ser solamente una asonada militar de un grupo de 4 generales, ¿no es cierto?, que se hizo cargo del país, sino que esto iba a tener validez porque los chilenos y chilenas iban a ir a votar si estaban a favor o en contra de este gobierno que se había tomado el poder por la fuerza, pero lo que intentaban decir es que esta constitución, si la gente validaba este texto constitucional, el gobierno ya era legal, era legítimo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que una comisión de abogados, de una comisión de expertos, por decirlo así, llamada la Comisión Ortúzar, redacta un texto constitucional que se demoraron aproximadamente 3 años en hacerlo, y llegan a elaborar un texto que va a ser finalmente la Constitución del 80, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá abajito hay toda una franja naranja, que es de la Junta Militar y la represión a opositores. ¿Por qué es importante toda esta primera fecha? Porque durante el 73 al 77, y ojo que también de esto siguió después la represión a la izquierda y a dirigentes sociales, dirigentes de algunos gremios, de sindicatos, eh, sobre todo a militantes del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Partido Comunista y del Partido Socialista, y de otros también, el MAPU Obrero Campesino, el Partido Radical en alguna menor medida, pero sobre todo el MIR, el PC y el PS, fueron fuertemente golpeados y desarticulados toda su base de militantes, es decir, de personas que estaban afiliadas al partido y que participaban en el partido. Muchos torturados, personas que se convirtieron en delatoras también, lamentablemente, por las constantes torturas a las que fueron sometidas. Mucha gente que tuvo que irse al exilio, ya algunos se quedan acá internamente, clandestinamente trabajando, para luchar contra la dictadura, sobre todo en el área de difusión, es decir, creando medios de comunicación alternativos a los que había en el Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias. Pero era algo complejo, porque obviamente tú no podías hacer un diario que lo vendieran en el kiosco, sino que lo que se podía hacer era crear pequeños boletines con una máquina, ¿no es cierto?, con un mimeógrafo, que tenía unas 6 7 páginas y se lo pasaban de mano en mano cuando tú ibas en la calle, alguien te lo pasaba así súper piola, porque obviamente era una cosa clandestina. Ya muchas personas tuvieron que cambiar su nombre, crearse identidades falsas para no ser descubiertos por la DINA primeramente y luego por la CNI, que era la policía que perseguía a los opositores, ¿ya? Como bien dice en la segunda franja, la franja verde, refundación del régimen. Y esto es un poco lo que yo les decía. La dictadura, todos pensaban, o muchos pensaban en un inicio, que la dictadura iba a ser una cosa temporal, que el golpe de Estado lo que buscaba supuestamente era
ordenar el desorden que había en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Todo el tema del desabastecimiento, el problema de, de las colas que se decía, ¿no es cierto? En el fondo, el golpe de Estado tiene esa justificación. Es como poner orden en el país y que todos los elementos subversivos, es decir, cualquier idea de revolución, de querer cambiar el sistema, fuese eliminada. Pero se suponía que esto iba a ser un gobierno temporal, pero lo que se empieza a visualizar que esto no es solamente un gobierno temporal que venía a ordenar un poco, a estabilizar el país, sino que lo que se va a plantear acá es un cambio de modelo, un cambio de rumbo total, que lo voy a explicar en la diapositiva que viene. Entonces, aquí ya en estos años, y sobre todo después de la aplicación de las políticas económicas de los Chicago Boys, y con el discurso político de Chacarillas y con finalmente en el año 80 ustedes tienen que saber que se hace el plebiscito para ver si la dictadura, o sea, perdón, si la constitución de Pinochet, elaborada por Jaime Guzmán y otros, era aceptada, finalmente gana la opción sí, con algunas salvedades que hay que hacer. Lo primero es que ustedes tienen que saber es que hubo muchas irregularidades. No había padrón electoral, no había tribunal calificador de elecciones, y es muy probable que muchas personas hayan votado más de una vez también. Entonces, no existió un control claro de los votos. Entonces, mucho se habla hasta el día de hoy de fraude electoral de esa constitución. O sea, estaríamos viviendo hasta el día de hoy con las bases de una constitución que se votó en un contexto súper irregular. Luego de eso, bueno, lo que pasa es que, sobre todo después del año 1882, hay una grave crisis económica en nuestro país, y eso va a abrir la puerta para que la oposición a Pinochet empiece a resurgir. Pero ojo, no solamente la oposición política, sino que como hay crisis económica, y nosotros lo podemos ver hoy día con todo este tema que está pasando con la pandemia, cuando hay crisis económica, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no tiene lo básico, es imposible acallarla por más autoritario que sea el gobierno. Porque las masas son, como dice la palabra, son masivas, es decir, es mucha gente. Entonces, tú no puedes someter a todas las personas solamente a través de la fuerza y la represión. Eso es imposible. Entonces, hay una especie de apertura y de negociaciones con la oposición. Se empiezan quizás ya como a mediados de los 80 a abrir algunos periódicos de oposición, hay circulación de prensa, de algunas revistas, muy famosas, la revista APSI, la revista Cauce, eh, entre otras, no recuerdo en este minuto otras revistas, pero hay una serie de publicaciones con mucho miedo, ojo, que no era llegar y publicar cualquier cosa, si te podían llevar detenido o incluso hacer desaparecer. Pero lo que va a pasar a fines de los 80, básicamente, es que van a haber como dos grandes alternativas. Una era enfrentar a Pinochet a través de una postura mucho más radical que conllevaba en la muerte del dictador, ¿ya? Y la otra era una salida negociada con la dictadura, una salida en la que se iba a transar quizás el exilio de Pinochet, o como va a suceder finalmente, que Pinochet siga con cierta cuota de poder en el Senado. Es decir, de hecho, Pinochet, cuando termina la dictadura, él continúa como senador de la República hasta el año 1997, ¿ya? Bueno, entonces por eso se habla del acuerdo nacional, ya que en el fondo se establece una hoja de ruta para que exista un plebiscito nuevamente en el que se va a votar sí o no en el año 88, y en ese plebiscito la opción sí significaba Pinochet continuaba, la opción no significaba que Pinochet salía del gobierno. Si ganaba la opción sí, Pinochet seguía hasta el año 1997. Si ganaba la opción no, Pinochet se retiraba del gobierno, se abrían elecciones el año siguiente, si en el año 89 había elecciones presidenciales, y el año 90 asumía el nuevo presidente.